lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos, iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí.
Espíritu Santo de Dios, una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti, una vez más. Me ayudas, me fortaleces. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Dónde está ese grito de júbilo? Esas manos allá arriba, sí. Vamos arriba. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes este sábado. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar siguiéndonos todos estos días en medio de esta dificultad del coronavirus. Pero sabemos que el Señor sigue teniendo el control en medio de cada situación que pueda suceder en el mundo. Amén. Quisiera también aprovechar para darle gracias a todos aquellos hermanos que se han unido a tender una mano solidaria con muchos de nuestros hermanos que están pasando por necesidades. Y quisiera animarte a ti, que nos ves en esta tarde,
a que te sumes y que juntos podamos extender ayuda, podamos extender mercados, algunos insumos básicos para aquellos hermanos que en estos momentos están pasando demasiada dificultad. Quisiera a continuación mostrarte algunas imágenes con lo que ya hemos realizado respecto a estos mercados. En las imágenes pudiste ver esta primera oportunidad que tuvimos de entregar mercados. Ahí están nuestros hermanos que tuvieron la disposición de ayudarnos en organizar y entregar mercados. Y repito, gracias a todos aquellos que se sumaron. Y nuevamente estamos planeando para esta semana, a partir de este lunes, armar nuevos mercados y entregarles a aquellos hermanos que están necesitando. Te invito una vez más que nos sigas en nuestras redes, como aparecen en pantalla. Estamos para servirte. Si tienes alguna petición de oración, incluso puedes enviarla a nuestro correo oración@cevangelico.org. Bien, entonces vamos ahora a pasar a orar por la palabra. Vamos a darle gracias al Señor, que sea Él tomando el control de todo en esta tarde. Padre Celestial, estamos una vez más delante de ti, agradeciéndote, Señor, dándote la gloria y honra, porque sabemos que tú tienes el control, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Sabemos, Espíritu Santo, que para ti no hay barreras de tiempo, no hay barreras de distancia. Aún, Señor, a través de esta grabación, las personas que la vean posteriormente podrán sentir tu presencia, porque eres tú el que estás aquí. Y lo que nos están viendo en estos momentos, Señor, que puedan ser tocados, puedan ser ministrados a través de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces continuamos hablando con nuestro tema del mes, que es identidad definida. Ya varios de nuestros hermanos nos han hablado sobre esto y quisiera con este tema, con esta prédica de hoy, cerrar, por así decirlo, ya que este es el último sábado del mes. Entonces quisiera invitarte a que busques un momento en tu Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Me permito leer para ustedes. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leo nuevamente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos definir identidad como el conjunto de atributos y características que nos diferencian de otros, como bien lo decía nuestra hermana Giovanna el sábado pasado, o también como el conocimiento propio de quiénes somos. Pero identidad definida implica que quien somos no tenga ningún tipo de ambigüedad, sino que sea algo claro y preciso. Como les decía, los sábados anteriores hemos aprendido que Dios nos creó con una identidad clara, pero debido al pecado, esta identidad fue corrompida. Sin embargo, al venir Cristo, este diseño original de Dios fue restaurado. Entonces, esto hace que se genere una pregunta o unas preguntas. ¿Es Cristo quien nos define? ¿Es la palabra de Dios la que está determinando quién somos? ¿O nos define este siglo? Me permito leer para ustedes una especie de introducción que tengo acá. Dice que gracias a las tecnologías de la información, la globalización y conectividad del mundo son una realidad. Según estadísticas del Banco Mundial, a 2017, casi el 50% de las personas en el mundo tenían acceso a Internet. Y el 64% de los colombianos a 2018.
Según un informe realizado por el Centro Nacional de Consultoría llamado Apropiación Digital 2020, eso es aquí en Colombia, dice que 4 de cada 5 colombianos ya han entrado a la era digital. De hecho, es gracias a esta era digital, es gracias a esta globalización del mundo que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de en esta tarde estar compartiendo con ustedes a través de estas plataformas. Sin embargo, esta conectividad permite que las ideas, conceptos y filosofías existentes nos llevan a torrentes, a cántaros diariamente y nos convierte ahora mismo en ciudadanos del mundo. Ahora somos los locales del mundo. Usted puede ver a través de YouTube, a través de Facebook o Instagram, ¿verdad?, cualquier cosa que se muestre en otro país, en Italia, en España, en China, etc. Entonces, vamos a definir algo. Y es que la forma como nosotros vemos y definimos el entorno que nos rodea se llama cosmovisión. Y un autor, un pastor llamado Theo Donner, en su libro Postmodernidad y Fe, dice que la misma cultura de la que formamos parte nos impone ciertas presuposiciones y valores. Entonces, si nosotros somos ciudadanos del mundo, gracias a toda esta revolución tecnológica, la cultura del mundo y sus ideas están empezando a ser parte de nuestra cosmovisión, están empezando a ser parte de nuestra forma de ver la vida. Cada vez que nos sentamos y vemos series, ya sean americanas, británicas, alemanas, etcétera, cada una de esas ideas y de esas culturas de los países, de las ideas del director de cada serie, de cada película, están empezando a permear nuestras ideas, están empezando a ingresar en nuestra forma de pensar, están empezando a cambiar esa forma como vemos la vida. Y es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta en este versículo que leímos ahorita, Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. Según John MacArthur, aquí lo que quiere decir siglo es que se refiere al sistema predominante de características, de creencias, y valores en cualquier época de la historia humana. Y que esta suma de ideas y valores contemporáneos definen la atmósfera moral de nuestro mundo y siempre es dominada por Satanás. Es decir, que Pablo en este Romanos 12:2 nos está instando, nos está motivando, exhortando a no resignarnos, a no aprobar la cosmovisión del mundo, porque esta, querámoslo reconocer o no, es influenciada por Satanás. En Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo nos habla un poco más claro de esto. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el príncipe de la potestad del aire, como también lo define la Biblia, Satanás, está en medio de cada idea, está en medio de cada concepto que va en contra directa de lo que dice Dios a través de su palabra. Y esto no nos va a venir de una forma desagradable. Esto no va a aparecerse Satanás, ¿verdad?, con un trinche como se lo imaginan mucho, con cacho y con un rabo. No, él se va a aparecer de formas que nos llamen la atención. Solo por ponerle un ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos sentido identificados con el protagonista o los protagonistas de alguna película que, aunque hagan cosas que estén directamente en contra de los valores cristianos, que estén directamente en contra de la moral, ¿verdad?, simplemente nos sentimos identificados, simplemente tenemos empatía? Incluso llega un punto en que ya no nos importan los valores o la moralidad de cada acto, sino que se resuelva el problema que nos plantea la película, que hagan lo necesario para solucionarlo. Así tengan que matar, así tengan que mentir, así tengan que robar, lo importante es que solucionen. Es decir, como dice la frase popular, el fin justifica los medios, que algunos le atribuyen a Maquiavelo, otros le atribuyen a Napoleón Bonaparte. En fin, esto es algo que podemos ver en muchas, ¿verdad?, de las cosas que se nos están entregando hoy, de los contenidos que se nos están entregando hoy. Sin embargo, nosotros no debemos tener esta clase de pensamientos.
Nosotros debemos empezar a filtrar las cosas que vemos, las cosas que oímos, incluso las cosas que pensamos a través de la palabra de Dios. El Señor Jesús, estando en el aposento alto, oró así en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto nos debe llevar a preguntarnos algo. Y es que nuestra cosmovisión como cristianos, la forma como estamos viendo la vida, el mundo que nos rodea, ¿está basada en lo que dice la Biblia? ¿O en realidad está tergiversada por las ideas de este siglo? De acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, a 2014, solo el 73% de los evangélicos en Colombia creían en la Biblia como la palabra literal de Dios. El 68% de esos evangélicos en Colombia creían en la segunda venida de Cristo. Y tan solo el 47% creía que existe un solo camino a la vida eterna. Es decir, nos estamos preocupando por hacer muchas veces las cosas políticamente correctas antes de hacer, ¿verdad?, de decir que la Biblia contiene la verdad. Entonces, ¿cuáles son esas convicciones que están rigiendo nuestra vida? ¿Cómo nosotros respondemos a las preguntas básicas que en algún momento de nuestra vida todos nos hacemos? Esa pregunta, ¿verdad?, de origen, que es ¿de dónde vengo? Esa pregunta de destino, ¿a dónde voy? La pregunta de propósito, ¿para qué estoy en la tierra? La pregunta de identidad, ¿quién soy yo? Y la pregunta moral, ¿qué es bueno y qué es malo? Es la Biblia la que nos da una verdad absoluta sobre estas cosas. Es la Biblia la que nos ayuda a establecer un umbral claro, fijo, inamovible de qué cosas son buenas y de qué cosas son malas. Entonces, en medio de este mundo que está lleno de ideas nihilistas, que dice que nada es absoluto, que dice que las verdades en realidad son relativas, nosotros debemos tener en cuenta que es la palabra de Dios la que permanece para siempre, que es la palabra de Dios la verdad absoluta y que es ella la que debe definir nuestra identidad. No está bien que nosotros como cristianos, que nosotros como hijos de Dios, estemos siendo definidos por cosas que no sean la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nosotros encontramos lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Y más adelante lo voy a retomar. Y es que dice que los que hemos creído, ¿verdad?, en Cristo, hemos recibido el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo es posible que si somos hijos de Dios estemos siendo, ¿verdad?, o estamos comportándonos de una forma diferente a como se espera que se comporte un hijo de Dios? Respecto a la palabra de Dios, en la misma Biblia encontramos en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dichos por el mismo Señor Jesús. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es más que el mensaje de Cristo, y es Cristo el que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para transformar nuestra ciudad, para transformar nuestro país, para dar salvación y esperanza a quien la necesite, para dar perdón y redención. Nosotros no pretendemos, ¿verdad?, encontrar en la Biblia y decirte, no, si una persona es cristiana y esa persona asciende al poder público, si esa persona tiene un puesto de autoridad, esa persona entonces va a solucionar todos los problemas que hay en una ciudad, en una nación. No, la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Nosotros como hombres somos falibles, podemos fallar. Sin embargo, la palabra de Dios es infalible y es a ella que debemos volvernos cada día. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, encontramos una declaración muy poderosa de Pablo. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees que el Evangelio es poder de Dios?
¿Tú crees que el Evangelio te puede dar salvación? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra es el poder de Dios dejado a nosotros. Esta palabra es la que nos dice cómo debemos actuar. Esta palabra, como dicen algunos, es el manual de operaciones. Es donde están escritas todas aquellas cosas que se esperan de nosotros. Es donde se nos dice cómo debemos actuar. Por ejemplo, algo muy difundido entre todos, la regla de oro, ¿verdad? Que trata a los demás como quieres que te traten a ti. Imaginemos un momento. ¿Qué tal que todos pusiéramos en práctica esa regla de oro? ¿Qué tal que todos hiciéramos, verdad, a los demás o tratáramos a los demás de la forma como ellos quieren que nos traten a nosotros? Impresionante, ¿verdad? Y esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. Es una de las cosas que nos dice el Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y es allí, en esas palabras de Jesús, en lo que encontramos en la Biblia, que hay vida, que hay verdad y que hay paz. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es necesario que cada día nosotros nos volvamos a la palabra de Dios, para que nuestras almas sean vivificadas y nuestro hombre interior crezca, porque sólo así podemos tener entonces una identidad definida, ya que como veíamos al principio, las ideas que nos están rodeando, y más ahora con todo este tema de la globalización, permean nuestra mente, por lo que cada día debemos ir a la palabra de Dios y recordar quién somos en Dios. Como bien lo dijo Martín Lutero, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Ahora, quisiera aclarar qué es el Evangelio, porque quizás hay personas que están viendo este video y nunca han tenido la oportunidad de asistir a una iglesia, nunca han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios. Quizás esta es la primera vez que lo estás viendo y te preguntarás, ¿qué es el Evangelio? Quisiera darte unos 5 pasajes en la Biblia que nos ayudan a recordar y que nos ayudan a resumir qué es el Evangelio. Y el primero y más famoso de todos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es por amor. Es el amor de Dios hacia nosotros que aunque nuestras mentes, aunque nuestras acciones van continuamente hacia el mal, Dios dice, aquí estoy y te amo. Y la muestra más grande de amor, es la cruz. ¿Quieres saber qué es el amor? Mira la cruz y ahí sabrás qué es el amor. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es lo que creemos, que el Señor Jesús venció al pecado y a la muerte. Él murió y resucitó al tercer día con poder y gloria. Primera de Pedro 2:24 nos dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Es que es cierto que nuestras mentes tienden a ser egoístas, que nosotros pensamos primero en nosotros antes que en los demás, que nosotros, si es necesario mentir o hacer cualquier cosa por cumplir nuestro cometido, lo hacemos. Como decíamos ahorita, esa idea de que el fin justifica los medios se ha permeado demasiado en nuestros corazones. Y eso nos hace pecadores, eso nos hace tendientes al pecado, eso nos hace tendientes. Y el Señor, ¿verdad?, nos dice, yo estoy aquí porque te amo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Juan 4:10 también nos dice sobre el Evangelio: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio que nosotros predicamos y creemos. Este es el Evangelio que nos transforma el entendimiento. Esta es la palabra viva de Dios que debe permear y que debe cambiar nuestra cosmovisión, que debe cambiar la forma como nosotros vemos la vida. Esto es lo que predicamos. Quisiera que volvamos brevemente al pasaje con el que iniciamos, Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, leo nuevamente para que lo recordemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero tomar ahora la segunda parte, o la parte que le continúa a no os conforméis a este siglo, que dice, sino transformaos. Y la palabra griega aquí traducida como transformaos es metamorfo. Y la raíz la podemos dividir etimológicamente en meta, que significa cambio, y morfe, que significa forma. Es decir, que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, debemos rehacer la manera de pensar, porque es esto lo que nos llevará a cambiar nuestra forma de vivir. El Señor nos manda a cambiar, ¿verdad?, esas lógicas, esas presuposiciones que tenemos en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Él no nos manda a hacer unos robots ahí, ¿verdad? A veces las personas tienen la mala idea o el mal pensamiento de que no, que los cristianos no piensan, no. Dios nos manda a pensar. Dios nos manda a no conformarnos a las ideas que están circundantes, sino que podamos ser renovados, que podamos ser cambiados, y que podamos ser cambiados a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Lo dice de esta forma: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cambiar nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios, entonces es adoptar lo que llamaríamos una cosmovisión cristiana. Es ver las cosas como la Biblia dice que son, no como la nueva teoría o hipótesis del momento me dice que lo haga. Porque la realidad es que muchas veces hay que tener más fe para creer en las hipótesis y en las cosas que circulan en el mundo, a creer lo que en realidad la Biblia dice, ¿verdad? De forma indudable, de forma clara y precisa. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No lo dice como teoría ni como especulación, dice que es una realidad. Te invito también que vayamos a ese primer versículo de Romanos 12:2, que ahí se nos aclara una cosa, hermanos. Y eso que se nos aclara, vamos a leer el versículo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y quisiera que analizáramos esta última parte ya para concluir, teniendo claro que debemos cambiar nuestra mente, que debemos transformar nuestra forma de pensar a través de la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo transformamos nuestra forma de pensar? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Debemos tener claro que el antiguo culto judío estaba basado en sacrificios de animales. Sin embargo, gracias al sacrificio del Señor Jesús en la cruz, todos estos sacrificios dejaron de ser necesarios. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro culto a Dios ahora? Y es que ahora nosotros, ¿verdad?, somos quien conscientemente, racionalmente debemos entregarnos por completo a Dios.
Cuando Jesús dice, ¿verdad?, que lo tentaron preguntando si tenían que pagar impuestos al César o no, él pidió la moneda y dijo, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Le dijeron, del César. Y él dijo, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué era del César? Esa moneda, porque tenía la imagen del César. Pero ¿qué es de Dios? Todo es de Dios. Todos nosotros, todo nuestro pensamiento, todo nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo el mundo, toda la creación es de Dios. Entonces, todo totalmente debemos entregarnos a Él. Debemos buscar agradarlo y obedecerlo como gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros, como gratitud a ese sacrificio en la cruz que veíamos en los versículos que mencionamos. Theo Donner, en una conferencia llamada Una nueva forma de pensar, mencionó lo siguiente: queda claro que la conversión no es solo algo para iniciar la vida cristiana, sino que toda la vida cristiana consiste en una transformación de la vida y de la forma de pensar. Entonces podemos decir que nuestra identidad y convicción basadas en la palabra se van definiendo a lo largo de nuestras vidas. Así que debemos tener un ejercicio diario en la palabra de Dios. ¿Cómo respondo ante las circunstancias y situaciones que me rodean? Eso es demostrado a través de mi cosmovisión. Ahora, mi cosmovisión va a mostrar cuál es mi identidad. Repito eso. ¿Cómo respondo ante las circunstancias y situaciones que me rodean? Muestran cuál es mi cosmovisión. Y mi cosmovisión muestra mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Cómo respondes a eso? La Biblia es clara y te menciono dos cosas. Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y primera de Juan 3:1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios, y esto genera unas preguntas más interesantes aún, y perdone que haga tantas preguntas, pero es que yo creo que a través de las preguntas es que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar. Y es que si Dios ya me dio el derecho de ser su hijo al momento de creer en Jesús, ¿yo me estoy identificando y estoy viviendo como un hijo de Dios? ¿Me está definiendo la palabra de Dios o las palabras del mundo? O lo que el mundo dice, las ideas del mundo. Dios me dice que soy su hijo, pero ¿yo creo eso? Un apologista del siglo XIX llamado Abraham Kuyper dijo, hablando de cómo las ideas del mundo confrontan al cristianismo: la única manera en que ustedes, cristianos, podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando en oposición a todo eso una vida y una cosmovisión propia, fundada firmemente en la base de sus propios principios, forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica. O como dijo el pastor Marcos Díaz, uno de nuestros pastores de la IEC, en una de sus prédicas, que la gente no te va a reconocer como cristiano por la cantidad de versículos que te sepas, sino por la forma como vives. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Y para finalizar, quisiera agregar lo siguiente: la realidad de Cristo en mi vida, mi identidad con Él, está directamente relacionada a mi nivel de fe y a mi nivel de conciencia. ¿A cuál conciencia? Al nivel de conciencia que tenga del amor y sacrificio de Cristo. Repito, la realidad de Cristo en mi vida está directamente relacionada a mi nivel de fe y al nivel de conciencia que tenga del amor y sacrificio de Cristo. Y solo voy a aumentar mi fe al ser consciente del amor y sacrificio de Cristo. Solo voy a hacerlo, no voy a concientizarme de estas cosas, es a través de su palabra, porque es en ella donde encuentro lo necesario para tener una identidad definida. Como Pablo le dijo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
Y lo que dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es esta palabra que hemos predicado en esta tarde, la que debe definir la forma como estamos pensando. Y si tú que has escuchado esto y aún no conoces a Cristo, te has dado cuenta de que muchas ideas del mundo en realidad no son coherentes y que te llevan muchas veces al rechazo de ti mismo, a estados de depresión, a desesperación, incluso ideas suicidas. Porque sé que con todo esto del coronavirus, el aislamiento, el encierro, ha llevado a muchas personas a pensar incluso en el suicidio. Déjame recordarte las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Te invito a que confíes hoy en Jesús, en que le entregues tu corazón y que si has creído en Él, te invito a que repitas conmigo esta corta oración. Señor Jesús, hoy reconozco mi condición de pecado. Reconozco que muchas de las ideas que hay en el mundo me llenan de dudas e inseguridades y necesito tu salvación. Te recibo hoy en mi corazón. Llénalo con tu amor y con tu paz y quita de él todo lo que me da, todo lo que me trae desesperanza. Guíame a tu verdad desde hoy y para siempre. Amén. Te invito a que cada día busques acercarte al Señor Jesús a través de su palabra. Y si no tienes una Biblia física, puedes descargar alguna aplicación en tu celular, utilizar alguna página web como por ejemplo Biblia Todo, donde hay muchas versiones de la Biblia. Y te invito también a que te comuniques con Dios a través de la oración. Si quieres que oremos por ti, escríbenos a través de Facebook o a través del correo que les mencioné ahorita, oracion@evangelico.org, y oraremos por ti con todo el gusto. Quisiera finalizar orando para terminar la palabra, orando por todos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada una de estas personas que se han conectado hoy en esta tarde para escuchar el mensaje, Señor, que nos traes. Te pido, Dios, que seas tú llenando nuestros corazones una vez más. Espíritu Santo, que seas tú visitándonos ahí en cada lugar donde nos encontramos viendo esta transmisión, en nuestros cuartos, en nuestras salas, en los patios, en la terraza, no sé, Señor, pero que seas tú allí visitándonos, que seas tú allí abrazándonos, que seas tú allí transformando nuestro entendimiento, que mientras yo hablaba al intelecto de cada persona, Señor, tú tomes todas estas palabras, Señor, y penetres en los corazones, que partas el alma y el espíritu, Señor, y cambies los pensamientos, Señor, que traigas paz en medio de tanto desespero, Señor. Amén y amén. Te recuerdo unirte a nuestras transmisiones mañana domingo a las 10 de la mañana, los martes a las 7, los sábados como hoy a las 6:30 de la tarde, y ahora también estamos haciendo una retransmisión de nuestro culto dominical los miércoles a las 7 de la noche. Dios te bendiga y te guarde.